Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos, amigas de nuestro programa Controversia frente al mundo, saludos muy especiales. No tenemos acá hoy la presencia de nuestra amiga María Isabel, lamentable, pero bueno, nosotros vamos a abocar un tema pascual. ¿En qué sentido pascual? En el sentido de la responsabilidad frente al compromiso pascual. Porque si la Pascua, si cada momento de la Iglesia, momentos litúrgicos fuertes, Adviento, Cuaresma, Ordinario, Pascua, no comprometen a la persona cristiana, católica sobre todo, en forma seria, pues entonces no se cumple el cometido el cometido espiritual de la Iglesia. Nosotros hemos tenido un poquito de sentimentalismo frente a los tiempos litúrgicos, más que de compromiso, ¿no? Vamos a hablar hoy de las causas de la descristianización de la sociedad. Y hablar de la sociedad, estamos hablando de la sociedad mundial, causas de la descristianización. A veces pensamos que las causas de la descristianización están fuera de uno, fuera de mí. Cada uno puede decir esto, fuera de mí. Y resulta que las causas, por lo menos lo proponemos como tema de diálogo o de discusión si se quiere, no están fuera de mí, las causas de la descristianización del mundo. Nosotros, cuando oímos decir por allá que en algún país, Verbi Gracia, Alemania, en sus jerarquías, se han venido saliendo de la ortodoxia católica. Estos señores le están fallando a la Iglesia. ¿Y por qué no estudiamos las causas por las cuales estos señores le están fallando a la Iglesia? La causa está en cada católico, no solamente de Alemania, de cualquier lugar, porque el sentir con la Iglesia es universal. Si uno no siente alegría con el progreso de la Iglesia o tristeza con el retroceso de la Iglesia, pues entonces hay que examinar cuál es el grado de pertenencia a la Iglesia. Ese tema, ¿qué tal podríamos manejarlo, compañeros? Muy buenos días, queridos radioescuchas. Y escuchando a Orlando en esta introducción, en esta inducción a la controversia del día de hoy, y que se está planteando en términos de descristianización y cuáles son sus causas. Pero rápidamente nos lleva, o enseguida nos lleva al planteamiento de que esas causas pueden estar en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Y eso concuerda con algo que vi cuando estudiaba filosofía y letras en la Pontificia Universidad Bolivariana, con el doctor René Uribe Ferrer, que era agustiniano, 100%. Agustiniano en su pensamiento, no perteneciente a la orden agustiniana, hay que aclarar. Por eso es agustiniano y no agustino. Sí, pero es bueno aclarar. Incluso un texto, que es el que se me ha venido a la memoria y que quiero compartir con ustedes, nos lo puso de examen. Y el texto rezaba así, o reza así, porque ahí sigue estando. No vayas fuera. En el interior del hombre habita la verdad. ¡Qué maravilla! Y si te encuentras mudable, trasciende. La dijo toda. No vayas fuera. En el interior del hombre habita la verdad. Y por eso entonces no busquemos afuera, busquemos adentro. Y busquemos dentro de nosotros mismos. Ahora, si nosotros somos limitados, si nosotros somos ignorantes, si nosotros nos cuesta reconocer la certeza y la verdad, entonces nos remite a la verdad suprema, trasciéndete. Es decir,
por encima de nosotros está Dios, que nos puede dar la luz para distinguir entre el bien y el mal. Ese mal que está afectando al mundo actual y que afecta a la comunidad cristiana. Entonces, está muy bien planteado esta entrada, porque nos deja claras dos cosas: la objetividad de lo externo a cada uno de nosotros y la subjetividad interior de cada uno de nosotros, que tiene una actitud y un comportamiento, y visible a los demás, donde entonces surte efecto positivo o negativo. Como educador, se me viene a la memoria también una expresión muy antigua. Creo que viene de generación en generación. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces, la forma como nos ven a nosotros, cómo actuamos nosotros, cómo nos relacionamos con los demás, siendo bautizados y por lo tanto perteneciendo a la iglesia viva de Cristo sobre la tierra, eso va a tener su efecto positivo o negativo. Aquí mismo hemos planteado varias veces la posición de Gandhi. Me gusta mucho ese evangelio, esa persona que siguen los cristianos de Jesucristo, pero no me gusta cómo viven ellos, lo cual significa toda una, diríamos, pedagogía y didáctica de confrontamiento entre lo que decimos ser y lo que realmente somos, entre lo que decimos hacer y realmente hacemos, que no nos puede extrañar. San Pablo mismo lo confiesa y dice: cuántas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que digo querer hacer. Entonces, extraordinario a este planteamiento, y nos va a dar la posibilidad de analizar lo externo, los factores externos que inciden en la descristianización y los factores internos de cada uno de nosotros que inciden en esta descristianización. Hombre, Luis Horacio, has mejorado la perspectiva del tema de una manera tremenda, profunda, fundamental. Qué bueno, qué bueno. Y ya uno piensa que cualquier actuación de cualquier persona afecta el conjunto. ¿O no, Ramón? Sí, eso es cierto. Somos parte de una unidad. Somos miembros de una unidad y que se llama Iglesia, que tenemos como punto central a Cristo. Y por eso el tema de la descristianización. Y si somos miembros, cada uno es un miembro, cada uno está unido a esa vid que se llama Cristo. Entonces, cuando uno de los miembros está afectado, la unidad completa se ve afectada. Cuando una parte del cuerpo se enferma, todo el organismo se pone alerta para que se supere, para defender esa parte enfermiza que hay. Eso se llama, en términos sencillos, el principio de la armonía. Eso es lo que sucede y es aplicable a todo hecho. Pero frente a este tema, es decir, de la cristianización, está muy bien. Lo de el pensamiento agustiniano, busca la verdad adentro. Y por ahí otro muchacho, latinoamericano, escritor, Enrique Rodó, dice: en ti mismo está la mina. No busques cosas distintas porque en ti mismo está la mina. Mina significa la verdad. La verdad. Y si la verdad es Cristo, Cristo, como Dios, está en tu interior. De eso tenemos que hacer conciencia, y en la historia de la humanidad ha habido esa lucha entre hacer conciencia de que Dios está en el interior de cada criatura, de cada hombre, y descartar y no hacer conciencia, es decir, no enfrentarse a esa realidad. Quien en su interior, en su lucha, digámoslo así, entre el bien y el mal, no tiene a Cristo
como centro de su vida, se entregue entonces a otro Dios, a otra motivación que dirige su vida, y entonces es la luz, ese otro Dios es el que llamamos mundo. Y la lucha entonces se sigue dando al interior de cada persona, como miembro de esa gran unidad que es la Iglesia. Esa lucha al interior de cada persona se da entre el bien y el mal, entre Cristo y el mundo. Sería como un aclarando a lo que Luis Horacio nos plantea acá. Pero nosotros, a partir de acá, tenemos que hacer pedagogía. Tenemos que hacer catequesis en el sentido de, uno, ¿quién soy yo como criatura racional, como hombre, como persona? Uno. Dos, ¿quién es Cristo para mí y qué quiere Cristo para mí? ¿Y por qué hablo de Cristo? Porque es Dios y está al interior de todos, de cristianos y no cristianos, de ateos. Cristo está ahí, Dios está ahí. A Dios no lo saca nadie de ahí, porque Dios hace presencia por su inmensidad y hace presencia por su poder y sostiene la existencia humana y sostiene hasta la existencia del demonio, para que nos entendamos. Si Dios retira como creador en su inmensidad, retira el mantener el ser del demonio, el demonio desaparecería. De ese tamaño son las cosas. Entonces Dios está ahí. Lo que pasa es que ahí es donde yo tengo que hacer conciencia. ¿Qué conciencia he hecho yo de Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? Pero más importante, en este punto inicial, ¿qué quiere Cristo de mí como hijo de Él y como redimido? Uno, es eso, para que lo tengamos en cuenta. Y dos, ¿qué es el mundo para mí? ¿Y qué soy yo para el mundo? ¿Dónde viene la lucha? Es que estamos en una batalla desde el primer momento después de que Dios creó el hombre. Mire lo que surge allá, el bien y el mal. Entonces, ¿qué Cristo tengo yo adentro? ¿Y qué quiere Cristo de mí? Y según esa sea la idea que yo tengo, el que sea, el catedrático, el genio, el uno, el otro, el sencillo, el humilde, tiene una concepción, una idea de Cristo y a él responde, según lo que tenga dentro. Y la otra la confronta con el mundo donde están las pasiones, los intereses, donde el hombre se concreta en tantas cosas. Entonces, entre esos dos elementos vamos a encontrar quién está con Cristo y quién se ha descristianizado. Hombre, en esto vamos a llegar, en este diálogo, a llegar a unos casos concretos de cómo uno desmorona el sentido de pertenencia, a casos concretos, pero en nosotros. Pero será recurriendo a un escrito de un padre jesuita, un escrito muy pedagógico sobre esto. Pero quisiéramos conocer el pensamiento de Antonio en este planteamiento inicial, que está como mejor de lo que pensábamos en su contenido, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay que analizar la cuestión volviendo a los orígenes, releyendo cómo fue la historia de la cristianización, de la evangelización, para que en esa comparación sepamos analizar qué es lo que está sucediendo. Hay que retomar, y nunca mejor dicho que ahora, que estamos en el tiempo de Pascua, hay que retomar la lectura del libro de los Hechos para ver qué está pasando ahí, para ver cómo predica un pescador que no tiene grandes conocimientos en teología, cómo predica Juan, cómo predican los apóstoles, cómo predica Pedro. Un hombre que se siente un inútil cuando tiene que tomar la palabra porque nunca ha tomado la palabra.
Y en los primeros capítulos del libro de los Hechos, ahí vemos el milagro. Un pobrecillo que está predicando, que está diciendo a los judíos: vosotros habéis matado a Cristo, lo habéis crucificado, Él era el autor de la vida, Él era el Mesías. Y dice el libro de los Hechos que en ese momento a 3.000 personas se les atravesó el corazón. ¡A 3.000 personas! ¿Qué tenemos que hacer?, le decían a Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para convertirnos? Queremos entrar en la iglesia. Tenéis que bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3.000 personas. Así empieza la andadura de la iglesia, la cristianización, con la predicación de un pobrecillo que nos está hablando. Jesucristo nos está hablando, nos está predicando a nosotros. A Antonio, a Juan, a Santiago, a ti, a usted que me está escuchando, con la figura de Pedro, el pobrecillo que se atreve a predicar la verdad a las naciones, que es lo que falta en la actualidad. En la actualidad, si tú vas, cuando yo voy con mis amigos que son del mundo y con mis compañeros de trabajo que son del mundo, que no tienen la fe en el corazón, y sacas un poquito a relucir el tema de Jesucristo, Dios te ama, pues te miran con desprecio. Este ya está hablando otra vez de lo mismo, la misma historia de siempre, la misma cantaleta, humillaciones, desprecios, improperios, persecución, que muchos de nosotros queremos evitar. Y de ahí que los cristianos de la actualidad guarden ese contenido silencio cuando está en sus ambientes de trabajo, en sus entornos. No hablan de Jesucristo, no siguen el ejemplo que dio San Pedro de cómo se tenía que evangelizar, cómo se tenía que llevar a Cristo. Y ahí tenemos el problema de la actualidad. No hay más que echar un ojo a esos jóvenes y uno ve claramente cómo son como ovejas sin pastor, ovejas perdidas que van detrás de los engaños del mundo, detrás de las ideologías del mundo, detrás de las tentaciones del mundo, ahora que además tenemos el Internet que les está predicando a ellos. No predica Pedro por nuestros labios, sino que predica el Internet, la ideología del mundo, a esos pobres niños, a esos pobres jóvenes en los colegios, que se les habla una y otra vez de la ideología de género. Se les habla del aborto, de la planificación familiar, de la eutanasia, de que eso es bueno y eso es lo que está en sus corazones. Y entonces ponen el Internet y se encuentran con toda la pornografía habida y por haber al acceso de un clip, un sencillo clip. Y eso va penetrando lentamente en los corazones de nuestros hijos, en los corazones de nuestra gente, en los corazones de nuestra sociedad. Y ese pecado va poco a poco minando, corrompiendo, hasta que al final pues produce un rechazo de todo lo religioso. Yo tengo amigos cuyos hijos están sin bautizar. Esto era impensable hace unos años, donde todo el mundo se bautizaba, donde todo se hablaba de un bautizo social, que aunque sea social ya es una victoria cultural del cristianismo. Pero ahora parece un orgullo el que tú tener 3 hijos y 3 hijos sin bautizar, 3 hijos que no hacen la comunión. Se ha perdido algo, que es lo que está sucediendo. Necesitamos la valentía que concede el Espíritu Santo para atrevernos a decir la verdad en nuestro entorno, en nuestros ambientes. Soy cristiano, amo a Jesucristo. Jesucristo te ama con todo tu corazón. Y sufrir pacientemente las humillaciones y las persecuciones que nos esperan por ser cristianos. Perdóname la cuestioncita, Antonio, y antes de que entrar en... Yo no puedo vivir y defender a alguien que yo no conozca. El problema está en la interioridad, como hemos dicho, pero mira todo, lo que acabas de decir son consecuencias de la descristianización. Puras consecuencias. ¿Por qué? Si alguien en su cristianización, en su proceso de introducir a Cristo como modelo de su vida, entiende que ese Cristo, Hijo de Dios, enviado de Dios
para redimir al mundo, dio su vida. Y acabamos de pasar un tiempo de Semana Santa, donde vimos desde nuestros ojos carnales y nuestros ojos del alma, vimos un Cristo sufriente, que lo que hizo fue por mí. Si yo no tengo una interiorización y un modelo de Cristo interior, yo voy a caer en esas conductas. Yo voy a sacar a ese Cristo y voy entonces a procrear unos hijos que no me interesa que sean bautizados, como tú lo has dicho, porque el que es bautizado entra a ser hijo de Dios y el que deja de ser bautizado sigue como criatura de Dios. Es ese sentido. Entonces va a depender de lo que estamos planteando aquí, de mi interioridad. ¿Qué Cristo tengo yo? Y qué hermoso que nosotros nos hiciéramos esa pregunta, la que hemos hecho. ¿Qué Cristo hay en mí? ¿A qué Cristo le creo? ¿Cómo es ese Cristo? Y qué bien lo que acabas de decir, lo que hizo Pedro con el Sanedrín y todos allá cuando los llamaron en estos tiempos pascuales. Que no hablen de ese. No hablen de ese. Sí, ese nos está perjudicando. Ese es Cristo. Ese es el Evangelio de hoy. No hablen de ese. Y entonces, dice Pablo. Sí, dice Pablo. Hay que obedecer a Dios. Primero que a los hombres. Entonces estaba ya Pedro, y los apóstoles tenían ese Cristo que necesitamos nosotros por el amor a Dios. El Cristo que necesitamos. Y entonces tú recuerdas sobre el Evangelio, que Pedro les dice, ustedes han matado a Cristo. Pero yo me atrevo a decir, mis queridos compañeros acá, ¿cuántas veces nosotros en este mundo moderno, en este mundo que estamos viviendo, en este hoy de la humanidad, hemos matado a Cristo? ¿Será que Pedro y todos sus apóstoles no nos pueden decir, ustedes también han matado a Cristo? Nosotros. ¿Y cómo hemos matado a Cristo? ¿Por qué no contamos con Él? ¿Y por qué no contamos con Él? Porque ni lo conocemos, ni sabemos lo que hizo por nosotros, y cuál fue la doctrina de salvación que Él nos dio. Entonces aparecen todas estas consecuencias. ¡Consecuencias! Ideología de género. ¿Sí? Todas estas cosas que suceden. Estos sofismas peligrosos que tenemos en la actualidad. Hemos matado a Cristo. ¿En qué sentido? La vida, por ejemplo, que tú hablas de la vida, entonces ahora se cuida más un animal y hay leyes para cuidar los animales, pero se aprueban las leyes del aborto, de asesinar individuos que tienen el derecho a la vida. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender eso? ¿Sí? ¿Cómo entender esto que está sucediendo? Hay pena de muerte y hay culpables. Pero la pena de muerte con el aborto, ¿quién la sanciona? Entonces, mira a dónde hemos llegado. Porque nos hemos, ¿qué? Descristianizado. Entonces, ese planteamiento de los apóstoles allá, en el proceso de cristianización, de apropiarse de el pensamiento de Cristo, de la doctrina de Cristo, de la vida de Cristo, eso es lo que ellos lograron, y nosotros, ¿qué logramos de eso para ver qué Cristo tenemos? Va quedando muy claro esa dinámica, esa dialéctica entre lo interior y lo exterior. Hay un filósofo de la tierra de España, José Ortega y Gasset, que yo creo que nos expresa desde la filosofía esta dinámica y esta perspectiva religiosa que estamos planteando. Yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, hay un mundo de la interioridad donde se define el ser. Yo soy yo, pero no en el aire. Y mis circunstancias. Entonces, eso de que yo soy yo y un agregado, mis circunstancias, nos libra y nos salva del determinismo. Las circunstancias no nos determinan ciegamente, categóricamente.
Yo tengo libertad de aceptar o no aceptar esa influencia de las circunstancias. A San Ignacio de Loyola le insistieron, cuando fundó la Compañía de Jesús, que dónde estaban las reglas por las que se iba a regir su comunidad. Y él se resistía, hasta que finalmente aceptó y dio reglas hasta por diestra y siniestra. Cómo llevar las manos, cómo caminar, etcétera. Pero hasta cómo llevar las manos al caminar. Las reglas de la modestia. Pero a lo que voy es a lo que él respondió y aclaró cuando fue a proclamar las reglas de la compañía. Por lo tanto, si son reglas, son externas. Y entonces hace la aclaración que yo creo que va en esta misma perspectiva y dinámica. Dice, más que otra cualquier constitución externa, más que cualquier otra regla externa, es la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones, la que ha de regir esta mínima compañía de Jesús. Bueno, es extraordinario pues este planteamiento que hemos escuchado, y eso nos lleva a concluir que las causas son múltiples. Pero podríamos también pensar en las causas inmediatas de la descristianización. Y las inmediatas tienen que ver con uno, de manera individual, de manera personal. Tiene que ver con uno. La Iglesia tiene diferentes estamentos, unos muy visibles y otros menos visibles. El estamento eclesial o eclesiástico mejor, el que llamamos religioso también, pues es muy visible porque, pues ¿por qué? Porque son los que predican la doctrina. Papa, obispos, sacerdotes, hermanos religiosos, hermanos legos, hermanas, en fin, toda esa bonita riqueza que tiene la Iglesia. Cuando allá fallan, lamentable, son humanos, cuando en ese estamento fallan, causan escozor. Pero a mí Dios no me va a decir, no me va a justificar mi falta de cristianismo porque el superior falló. No. Yo debo tener madurez para saber que ese mal ejemplo no es el que voy a seguir. Porque Dios nos dio discernimiento, nos dio inteligencia, y en fin. Entonces, salvada esa circunstancia, viene otro estamento. Pero Orlando, permíteme, hay una Claro. intervención y aclaración. La falla de muchos sacerdotes en su vida personal y que están fallando o han fallado en su identidad eclesial, evangélica. Hay una respuesta muy increíble. Y es que nosotros no creemos en el cura, en el hombre cura o sacerdote. Nosotros creemos es en Jesucristo. Porque hay quien, ante el escándalo que se produce y que se difunde ahora a diestra y siniestra por los medios de comunicación, entonces esta iglesia es una iglesia mala y por lo tanto más de uno abandona la iglesia, abandona a Cristo Injustificadamente. Porque es que no creemos, es que nuestra fe no es en ese hombre. Claro, lo dice la Biblia, maldito quien cree en el hombre. Eso es verdad. Entonces, pero ese estamento es visible. Bueno, no estamos juzgando, sino aclarando esto de los estamentos en la vida de la Iglesia. Hay un estamento no tan visible, pero no tan invisible, el estamento laical comprometido.
aquel sector que llamamos laicos comprometidos, porque también hay laicos intrometidos, pero ese no es el motivo de la conversación. Sí, porque hay gente que se mete a la crítica y a decir, hombre, aquel fulano es así, ese padre quítelo de ahí, cambien a qué. No, esos son laicos entrometidos. Y estamos hablando de laicos comprometidos. Pero nosotros, laicos comprometidos, tenemos una manera muy común de fallarle a la Iglesia, y eso también es muy mal ejemplo. Una cosita antes de, digamos, de precisar esas posiciones de los laicos frente a los ministros de la Iglesia, llamemos así. Una cosita antes. Y es que cuando nosotros pensamos, y lo que decimos acá es para llevarlo a la vida personal, a nuestro modo de pensar y nuestro modo, como hemos indicado, de exteriorizar lo que tengo adentro, exteriorizar a Cristo, exteriorizar con mi comportamiento la doctrina de Cristo. Y ahí vienen muchas cosas que se presentan en estos tiempos y se han presentado. Es que los católicos en el mundo son, de todos esos miles de millones, son 1,000 y piquito de millones en el mundo. Entonces quiere decir que más de uno ha oído hablar de Cristo, pero no le cree a Cristo. Entonces, pues, ahí vienen los problemas de descristianización y las consecuencias son mortales, son fatales. Entonces, antes de llegar a esos elementos que Cristo dijo, pero lo dijo ¿para quién? ¿Para quién lo dijo? Para todo el que siga a Cristo. Y no obliga a Cristo y no obligó a seguir a nadie, sino que el reino de Dios está cerca y les presento el evangelio de salvación. Entonces doy casote. Hombre, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ahí tenemos la Eucaristía. Nos dejó la Eucaristía. Ahí en eso que dijo él, lo concretó. ¿Cuál es mi actitud como católico y cristiano frente a la Eucaristía? Si le creo a Cristo eso. Si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tendrás vida eterna. Entonces, ¿cómo estoy ahí en ese punto nomás? Frente a eso van a aparecer esos casos que tú a continuación vas a relacionar. Entonces, esos factores externos que son externos que influyen en lo interno. El desgraciado, y uso esa palabra, maldito relativismo. Yo soy el que pongo la moral, yo soy el que pongo la ley. A los que eso no me conviene a mí, yo hago lo que me convenga. Cristo quedó por allá. Ahí tenemos descristianización. El materialismo. Así todo. Es que me sirve, porque me produce placer y porque me ayuda en mis pasiones a satisfacer mis deseos. Entonces viene el epicureísmo, principio del placer, ¿sí? El mismo racionalismo. Dejar las cosas por allá como una teoría sin aplicación. El utilitarismo. Mire todos los factores que hay. Me sirve. Por eso existe. Si me sirve, y si no, no sirve. Y si Cristo no me sirve, lejos Cristo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que pensar nosotros a la luz del pensamiento de los demás. ¿Qué Cristo tengo yo? ¿Qué pienso de Él? Eso es una cosa muy delicada. Fundamental. La Santa Eucaristía, la Santa Misa, ¿qué es la Santa Misa? Es la revivencia de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y yo sí creo eso. Entonces, ¿no? ¿Quién va a misa? Y ahora corrió una palabra por aquí, y yo quiero hacer énfasis. Creo que fue tuya. Somos propensos a estas celebraciones, porque estamos en Pascua, somos propensos al sentimentalismo. Y eso es gravísimo. El corazón no decide. La verdad. El corazón
toma decisiones afectivas, emotivas y todas esas cosas. Entonces mire que hay una serie de cosas y entonces los modelos, ¿quiénes son? Claro, esos curas no sirven. Ese piensa eso y no piensa como yo quisiera que pensara. Por ahí resultó, en estos días hace poquitico, no sé si será cierto, unas damas por allá en Roma diciéndole al Papa Francisco que no les entienden la razón por la cual las mujeres no pueden ser sacerdotes. Que no entienden. Como que dice, no les satisface lo que el Papa ha dicho, porque las mujeres no pueden ser sacerdotes. Miren, las ansias, es decir, la soberbia que se hace presente. Entonces, mis comportamientos como cristiano, como católico, me están diciendo si sigo o no a Cristo, si yo soy cristianizado o antes perdí el cristianismo. Claro, vamos a lo siguiente, mire, eso es verdad, absolutamente cierto. El estamento visible, muy visible, el estamento eclesiástico. El estamento no visible, el católico, el que no ha dejado de ser católico, el común y corriente, que va a la misa los domingos, que se confiesa con relativa regularidad, comulga, paga diezmos, en fin, esa es una gran masa anónima, en la que hay santos y pecadores. Y en su anonimato dan buen o mal ejemplo. Porque aquí vamos a mirar la responsabilidad personal en la descristianización. Pero hay un sectorcito que es medio visible, que es el del laico comprometido. ¿Cuál es ese? El que tiene la bondad del corazón de pertenecer a X o Y grupo. La Iglesia tiene muchos grupos de laicos, sobre todo en la época posconciliar. Fabuloso, fabuloso. Que grupos de esto, que de aquello, que marianos, que franciscanos, que josefinos. Enormemente una riqueza de la Iglesia. Pero vamos a la responsabilidad de ese que pertenece a un grupo, que dicho sea con cierta realidad y consideración, cometemos un pecado, los quienes integramos esos grupos, como los que nos atrevemos a hablar de Cristo en un micrófono, un atrevimiento grave, pero de pronto queremos que Dios nos ha llamado a esta vocación, pero un atrevimiento grave. Hablamos de Cristo, el que pertenece a la Orden Tercera, el que pertenece al Centro de Paz. Bueno, adquiere unos compromisos visibles frente a su grupo y frente a su familia y frente al entorno social. Aquel es de la Acción Católica. Aquel es del grupo Guardias de honor. Aquel es de cursillos de cristiandad. Atención. Y ese semianónimo gran grupo influye de manera muy inmensa y extensa en la sociedad. ¿Por qué? Porque son padres de familia, porque son hermanos, porque son hijos, porque son colaboradores de la parroquia, en fin. Pero mire en qué le fallamos visiblemente a la Iglesia. Y en esas fallas que tenemos, viene poco a poco el desmoronamiento del edificio. Poco a poco, porque cuando se cae un edificio, fallaron los cimientos, grave. Pero cuando yo rompo un adobe, hago una perforación, en fin, cositas pequeñas en el edificio, vamos maltratando el edificio. Y mire, un sacerdote jesuita escribió un temita de lo más de simpático, pero qué profundo. Y esto va para los que pertenecemos, y hablemos en primera persona del plural, pertenecemos a grupos. Nosotros tenemos un grupo radial aquí,
y Antonio pertenece al Segundo Camino, y Ramón pertenece a Centro María Reina de la Paz, y Luis Horacio pertenece a grupos de actividad social y religiosa, ha pertenecido a Amor por Medellín, pertenece a la Academia Nacional de Historia Eclesiástica. Mire que la cosa se va complicando la cosa. Mire, este sacerdote jesuita dice, analiza la calidad de mi compromiso. Lo citan a una reunión. Acordemos que la reunión es en nombre de Jesucristo. Eso, perdón, ¿quieres decir antes de ese planteamiento que entonces quien sigue a Cristo tiene un gran compromiso, ¿cierto? Gravísimo. Gravísimo compromiso. Quien Pues sigue a Cristo. Se comprometió. Quien está en la Iglesia Católica tiene grandísimos compromisos. Se comprometió a cumplir horarios, a cumplir citas, a cumplir compromisos, a cumplir pues cometidos, realizaciones. Pues quien pertenece a un grupo de los que porque nadie lo obligó. Es comprometido. ¿Y qué es comprometer? ¿Qué es comprometerse? He ahí la claro. Pregunta para que cada uno se la resuelva. Pero mire el pecadito que tenemos casi todos nosotros. Mire, entonces, ante un compromiso, si no me coincide con nada, allí estaré. Mire pues el condicionamiento que vamos teniendo. Hoy no voy al grupo, por alguna razón, a veces regular. Al grupo al que se había comprometido, porque le coincidió con otra cosa. Afectó compañeros, se afectó la causa y afectó el conjunto, pero creemos que eso no trasciende. Mire lo que dice este sacerdote. Hoy no voy al grupo. Yo este domingo pues no estaré en la misa. Lo siento, chicos, pero no me da el tiempo. Vamos poniendo en segundo plano aquello que decíamos que era el primer plano. Bueno, me han puesto un examen mañana y no puedo ir a la reunión. ¿Cómo le parece, Ramón? Al final ha venido un amigo a verme y no voy a poder acercarme a la parroquia. Y nosotros nos justificamos de todo eso. Pues claro, pobrecito, no podía, ¿no? Bueno, si no me coincide con nada, allí estaré. Esta vez me han cambiado la hora de los entrenamientos, entonces yo no voy a poder estar en la reunión. La convivencia me coincide con un viaje. No voy a los ejercicios espirituales porque estaré de vacaciones con la familia. Estos son los mensajes cotidianos que circulan en los grupos de WhatsApp de todas las comunidades sociales cristianas, especialmente en las de la gente más joven. En fin, aunque no solamente ese sector. Sigamos. Nos muestran estas situaciones que en muchas ocasiones la participación en los sacramentos, la pertenencia a grupos de fe, la formación religiosa e incluso el propio compromiso cristiano no son prioridad en la vida. No son prioridad en la vida de tanta gente. Más bien son un adorno. Y bien bonito que es ese adorno, ese señor pertenece a tal grupo. Qué gente tan buena gente, ¿no? Bueno, son un adorno muy importante. Un adorno que aparece cuando no hay demasiado que hacer, cuando se caen otros planes o cuando no coincide. Aquí dice colisiona y está bien empleado el término con nuestras verdaderas prioridades. O sea, cuando no chocan, ¿no? Y así suele existir una gran diferencia entre los miembros de un grupo de WhatsApp y aquellos que participan verdaderamente después en los creados. Existe un alto porcentaje de cristianos de nombre o de grupo que de alguna manera se engañan a sí mismos y creen engañar a los demás cuando se afirman y se sienten miembros activos de tal o cual comunidad. Salvando las distancias, podríamos decir que Santo Tomás, aquí va terminando el artículo, mire qué acotación, cuando Santo Tomás, el caso de Tomás el Incrédulo, no, fue también uno de ellos. Santo Tomás pertenecía a un grupo, Ahí lo incluyó el autor. Exactamente. Fue también uno de ellos en la tarde del domingo de Pascua. No estaba el señor Tomás.
él creía estar, pero en realidad no estaba. O sea, él pertenecía al grupo, pero bueno, no sabemos cuál sería su excusa para no estar junto a los discípulos. Pero lo cierto es que le hizo perderse el acontecimiento más importante de todos los tiempos, por no estar en el grupo. Y es que no da igual estar que no estar, porque quien está no solo cumple con sus compromisos, sino que también se pone a tiro para que el Señor pueda acercársele y hacerle experimentar que está vivo. Mire, para que participemos en este un poco largo relato, resulta que, y pecamos muchos de nosotros en esto, la reunión de mi grupo es a las 3 de la tarde. Voy a ir, de pronto voy un poquito más tarde, 10 minutos más tarde, no hay problema, es un grupo de amigos, un grupo de apostolado. Estamos perdiendo de vista la centralidad de ese grupo que es cristocéntrico y al que le voy a llegar tarde no es a los amigos, es al Señor con el cual yo me había comprometido. Pero si la compañía de aviación a la que le compré el tiquete para viajar a las 3 a Bogotá, a las 2 de la tarde estoy allá, le cumplo. ¿Y por qué al grupo de oración no le cumplo el horario convenido? No es pues con Cristo. Eso es mal ejemplo, y eso en pequeña medida o en grande medida, no sé yo, es lo que va causando la descristianización en el conjunto social. Claro, yo creo que el ambiente, la cultura en la que nosotros respiramos, está envenenada por el mundo. El otro día, hace unos años, me comentaba una muchacha a quien doy catequesis. Pues salió el tema y me dijo, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos. Quiero casarme, sí, pero no quiero tener hijos. ¿De dónde sale eso? Y otra muchacha, cuando salió el tema en la catequesis, manifestó claramente, yo soy homosexual y me gusta estar con mujeres. Y otra muchacha replicó lo mismo. Y otra muchacha replicó lo mismo. ¿De dónde sale eso en muchachas de 12, 14 años? La cultura en la que estamos viviendo, que hacemos todos hablando, predicando, dando el testimonio del mundo, el internet, hablando a los muchachos, se ha metido en lo profundo de los corazones de estos chicos. Y nosotros en los grupos en los que formamos parte tenemos una responsabilidad, porque un grupo es una burbuja que tiene una cultura diferente a la cultura del mundo. Es una semilla de muerte metida dentro del corazón del dragón, que es la cultura en la que estamos viviendo. Allí se está gestando en el interior de nuestra cultura, a través de los grupos, el envenenamiento del dragón. Porque esa bola que es el grupo, que está dentro, retomando la imagen que nos da el libro de Daniel, un dragón que se toma una bola y estalla por dentro. Ese es el grupo cristiano. Eso somos nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, de ser fieles al grupo, porque lo dijo el Señor, lo ha dicho antes Ramón, que hablamos de Jesucristo por activa, por pasiva, y nadie nos hace caso. Y Jesucristo iba evangelizando, iba anunciando el reino de Dios por activa y por pasiva, y nadie le hacía caso. Jesucristo tuvo entonces que dar un signo a los hombres para que vieran que lo que él dice es verdad. Y eso que Jesucristo no fue manguiancho para conseguir adeptos a su grupo. En esa inmensidad de gente consiguió 12 nomás. Claro, pero él hacía un signo, sanaba un leproso, arrojaba un demonio, el signo necesario. Pero claro, ahora nosotros, en los grupos, tenemos que dar ese signo, un signo de amor. Sí. Y por eso dice el Señor, en la última cena, amaos como yo os he amado, para que el mundo crea. Es que es en el amor de los grupos, en el interior del dragón, que es la cultura en la que estamos viviendo, donde el grupo tiene que experimentar y conocer el amor de Cristo, aprender. Eso requiere una purificación
necesaria, un camino de conversión necesario para poder evangelizar a nuestros hijos, a nuestros profesores con los que tenemos trato, a los compañeros de trabajo, a los amigos. Necesitamos nutrirnos ¿dónde? En nuestra fuente de nutrición, que es Cristo, y Cristo se da en el grupo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio, para enseñaros a amar como yo os he amado a vosotros. ¿Y cómo nos enseña a amar nuestro Señor Jesucristo? Amar hasta dar la vida por el otro. Esto requiere una gracia, un aprendizaje y una conversión. Creo que hemos avanzado bastante en muchos aspectos. Yo voy a compartir con ustedes como algunas inquietudes que me han ido surgiendo a raíz de la exposición. Primero, eso externo que me lleva a mí al mal, o que me presenta el mal como bien o como natural, no es cultura, es anticultura. Ejemplo, le preguntaron a Carlos Marx qué pensaba del trabajo del gángster. Ahora nosotros no hablamos del trabajo del gángster, sino del trabajo del sicario. Y la cultura del sicario. Contradicción in terminis, es la contradicción en el término. Marx contestó enseguida, ¿trabajo? ¿Cómo así que trabajo del gángster? Eso no es trabajo, porque el trabajo es construcción positiva de cada uno de nosotros. Nosotros con el trabajo nos hacemos a nosotros mismos y construimos el medio, transformamos el medio. Y no es trabajo porque tenga salario, es independiente del salario. Que esté relacionado es otra cosa. Entonces, ojo con esta dinámica que nos ha llevado incluso a que muy fácilmente caigamos en la contradicción de los mismos términos. Lo segundo es, en esta dimensión de la vivencia personal, se habla de los grupos. Y estamos hablando de los grupos parroquiales, de las comunidades de base, como se suele llamar en nuestro medio. Y esas comunidades de base son enviadas a evangelizar. Como yo fui enviado, ¿con base en qué? En que yo, con el bautizo, soy enviado por Dios para evangelizar. Justo la Pascua termina con la Ascensión. Y antes de subir al cielo, ¿qué les dice? Id a todo el mundo y predicad. Y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al que quiera aceptar. Entonces, todos somos enviados, y yo creo que eso es lo importante que tengamos en cuenta cuando nos comprometemos con un grupo. Y que mi compromiso no es con Julano, ni con Perano, sino que mi compromiso es con Jesucristo, que es la tesis que nos acaba de plantear Orlando. San Francisco de Asís, cuenta la leyenda, le dijo al hermano que le colaboraba que lo acompañara a salir al pueblo, en Asís, a predicar. Se encontraron, salieron, fueron al pueblo y volvieron. Y al regresar en la portería, el hermano que acompañaba a San Francisco le dijo, ¿y usted no me dijo pues que íbamos a predicar? Y él contestó, ¿y qué hicimos? Lo que hicimos fue predicar. Es decir, la sola presencia tiene que predicar, tiene que dar testimonio de fe. Por eso yo creo que todos estos grupos, un grupo grande al que Orlando y yo hemos pertenecido como fue es la Congregación Mariana. Se hablaba, cuando yo estuve en mi último tiempo, de que teníamos que evangelizar y que cada una de las obras tenía que evangelizar. Sí, pero en la medida en que nosotros seamos evangélicos. Controversia frente al mundo.